Buenas tardes, querido amigo. No sé cómo te encontrarás hoy. Quiero compartirte una palabra en este momento, en este día. Quiero llegar a vos a través de este mensaje. Ojalá este video se pueda ver, lo puedan ver muchos, esté llegando a tu vida. Estoy tratando de ver que tenga una buena calidad el video. Tú me dirás si se está escuchando bien, si se está viendo bien. La idea es que en este día podamos tener un tiempo de reflexión, que todos aquellos que me están escuchando, ya sea evangélicos como católicos, que se consideran cristianos, por pertenecer a una familia cristiana, o porque de chicos han escuchado, se han asociado su vida, su cultura, su país, con la fe o la religión cristiana, ¿sí? Ya sea del índole que vengas, como te digo, católico o evangélico o protestante, somos todos cristianos de palabra, podríamos decir, cristianos por cultura, cristianos. Yo en otro video anterior había hablado de esto un poco y quisiera volver a hablar de lo mismo. Gracias amigos por poner me gusta. Gracias a Luis Sorengo y gracias también a otra persona que me puso un me gusta y no alcancé a verlo. Que me disculpen, pero gracias. Está muy bueno este medio de poder transmitir en vivo. Y bueno, a lo que iba, al asunto. Nacemos en una cultura cristiana, ya sea protestante como evangélicos, como católicos, se considera que somos cristianos, ¿sí? Nacemos en una cultura, en un país, o en una familia donde se nos enseña de chicos, se nos hace cierto ritual, cierta práctica, algunos bautismo, algunos tienen una enseñanza de escuela dominical y luego se bautizan de más grande. Como sea, tenemos una cultura a veces en nuestra sociedad muy influyente que se nos hace decir somos cristianos, ¿sí? Pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que esa vida cristiana, esas enseñanzas, esos principios que tuvimos desde nuestra niñez, no nos acompañan durante toda la vida. No nos acompañan. A lo mejor en cierta edad de chico o de adolescente uno abraza estas enseñanzas de Cristo, de la vida, de amar al prójimo, ¿sí? Cantamos canciones tan lindas, vos te acordarás, si ya sea en la iglesia católica como en la iglesia evangélica, hay una canción muy en común que se cantaba Pescador de Hombres, ¿sí? Donde uno dice, era tan lindo, tan sentimental esas canciones donde uno cantaba y decía, he venido a la orilla, cuando habla de Jesús, que ha venido a nuestra vida, ¿sí? Y que nos habla de que nos va a hacer pescador de hombres. He dejado mi barca, dice la canción, ahora seguiré otro mar, ¿sí? Te acordarás de esa canción tan linda. También canciones como Cristo te necesita para amar, me acuerdo que la cantábamos, yo la he cantado ya sea de chiquito en catecismo, en la iglesia católica, como también en las iglesias evangélicas, esta canción Cristo te necesita para amar, ¿sí? Canciones en común que son muy lindas, cristianas, que nos habla de amar al prójimo, de tener un amor desinteresado, y a lo mejor para el que es sensible, de alguna manera, de niño, vivió esto de una forma tan linda, y lo sentía, y lo cantaba sintiéndolo, y pensaba, ¿no? Y se prometía a su corazón, yo voy a ser así, cuando sea grande voy a ser así, según lo que me están enseñando, quiero amar a Dios, quiero agradar a Dios. Eso tal vez lo hemos visto de distintas áreas, o de distintas religiones cristianas hemos vivido esto. Pero ¿qué ha sucedido? ¿A qué voy con esto? ¿Qué ha sucedido? Cuando crecemos, nos damos cuenta que la realidad es otra. Nos damos cuenta que vienen ofertas, nuestra propia naturaleza, vamos creciendo y vamos sintiendo otras cosas que parece que son muy contrarias a las que cantábamos de chico o a lo que nos enseñaron de chico. Y empezamos a elegir
empezamos a tener uso de razón. Empezamos a decidir por nosotros mismos. Ya no son nuestros padres tanto lo que influyen o nos empujan a hacer algo o nos dicen lo que tenemos que hacer, o aquel religioso al que visitábamos, o aquella costumbre cristiana que teníamos que nos llevó luego a tomar un compromiso, ya sea, como digo, en la religión católica como en la evangélica, a decir, bueno, tengo que ir a cierta reunión o hacer cierta práctica de estudio cristiano y luego tomar una decisión o de tomar la comunión o de bautizarme. Pero nos damos cuenta que el tiempo pasa y queda atrás todo eso, queda atrás, y eso tan lindo, tan bello, que vivíamos como casi tocando el cielo con las manos, con una inocencia. Lo digo para aquellos que lo hayan vivido, porque yo sé que hay personas que por ahí no lo han vivido de niño tampoco a esto, porque no los han influido en la parte cristiana, o porque directamente nunca se dejaron tocar su corazón por Dios en esa etapa de su niñez. Bueno, yo tuve la experiencia linda de haber experimentado esas cosas tan lindas de niño, donde me hablaban de Cristo, que cada vez que me hablaban de la palabra de Dios, de las palabras de Cristo, yo sentía que Dios tocaba mi corazón. Y era muy lindo, y uno se decía, qué bueno, yo quiero estar siempre con esta paz, con este amor, amar al prójimo. Pero luego se va disolviendo, ¿no? Empezamos a juntarnos con otras personas que no piensan igual, nos metemos en una sociedad donde no piensa igual, nuestros propios padres vemos que no viven esa realidad de Dios, que por ahí te dicen sí, tenés que obedecer o amar a Dios, pero ellos no lo hacen. Entonces empezamos a rodearnos de un montón de cosas que nos influye más a hacer lo que mejor nos parece o mejor nos conviene o lo que más nos gusta humanamente hablando, ¿sí? Y poco a poco vamos perdiendo esa esencia que teníamos de niños, ¿sí? Que nos influía para el bien, para amar al prójimo, para amar a Dios, ¿sí? Digo, aquellos que realmente han sido enseñados de alguna forma bajo una tradición cristiana, ¿no? Ahora le hablo a todos, como digo, tanto a católicos como a evangélicos, ¿sí? O a protestantes, le hablo a todos. Todos hemos sido influenciados chiquitos, tal vez por nuestra familia, si era cristiana o tenía una cierta tradición cristiana, no influyó. Pero ¿qué sucedió? Que luego vamos perdiendo ese enfoque hacia Dios y hacia los deseos de amar a Dios y de amar al prójimo. Vamos perdiéndolo. ¿Por qué será? ¿Qué sucede en el ser humano que no puede permanecer? Y luego empezamos a cometer errores, a hacer cosas que sabemos que no son las que Dios quiere. Después ya directamente ni pensamos en Dios y pensamos hasta que dudamos hasta de Dios y de su existencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, amigo querido? Muchos dirán, bueno, pero yo soy cristiano y lo decimos repetidas veces, o soy un hijo de Dios porque lo tenemos guardado de chiquito, incorporado, porque nos enseñaron de esa forma. Bueno, pero yo soy un cristiano. ¿Y vos qué sois? Y yo soy un cristiano. Pero yo soy un hijo de Dios. Perfecto. Pero cuando te mirás a tu interior, te das cuenta que todo lo que has vivido, sea la edad que tengas, y más si sos una persona adulta, que no has vivido de acuerdo a lo que Dios quiere. Y que por más que te hagas llamar o te digas a mí mismo y te convence, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, porque a mí me bautizaron, o porque yo hice tal cosa, porque un día tomé una decisión, porque una vez de chiquito dije a Jesús que sea mi Salvador, pero te das cuenta que ahora de grande nada de eso hay, nada de eso pasa en tu vida. ¿Sí? O tal vez eres un religioso. ¿Y a qué me refiero religioso? A que vas todos los días, todos los domingos a misa, o todos los domingos a tu reunión, a tu iglesia, ¿sí? A tu culto. De chiquitito fuiste a lo mejor y no dejaste de ir, tal vez no dejaste y fuiste siempre por tradición, pero te sentís dentro tuyo con un vacío y que te das cuenta que no, vas y lo haces y en tu corazón hay otra cosa. Estás en la reunión cristiana y deseas estar haciendo otra cosa. Te das cuenta que realmente no vivís lo que realmente estás cantando en esa reunión, o en esas palabras que estás escuchando no te llegan, no te sentís identificado, no sentís que vivís como ese hijo de Dios, como ese cristiano que creías que eras.
o que te enseñaron que eras, porque de niño hiciste, o de adolescente, hiciste una ceremonia o una preparación que luego te decía que te unía a Dios y después te das cuenta que no estás unido a Dios, que realmente no lo seguís y que no estás en sus caminos, ¿sí? Es muy bueno para reflexionar esto, ¿sí? Y yo te voy a mostrar de alguna forma para que salgas de ese estado tan deprimente, podemos decir, o nostálgico de recordar momentos lindos que tuviste con Dios de chiquitito, por esa enseñanza, esa tradición, como te decía, cristiana, que tal vez la tuviste, ya sea de la parte católica como de la parte evangélica o protestante, tuviste una buena educación, pero hoy te das cuenta que estás apagado, sin ganas, y decís, ¿por qué? Y tal vez ahora empezás a mirar para atrás y a decir, ¿por qué no me mantuve realmente en esa fe que me hacía feliz y que me unía a Dios? O te das cuenta que llevaste el nombre porque te dijeron que lleves el nombre de cristiano o de hijo de Dios por tradición, pero nunca entendiste, ni viviste, y ahora sentís un vacío dentro tuyo y decís, no sé qué, no sé dónde está Dios, qué es Dios, por qué estoy en este mundo. Puede suceder muchas cosas hoy dentro tuyo, de tu corazón, sea cual sea la situación que estés pasando. Yo te voy a decir que es normal. A nosotros por ahí nos dan la idea de que, gracias amigo Alfonso Gómez por tus palabras, me dan ánimo. Tal vez aprendiste esto, aprendiste de chico que eras un cristiano por una tradición o por un bautismo, ¿sí? O porque te enseñaron a hacer esta práctica o estudiar durante un tiempo y luego ya eres cristiano y estabas unido a Dios. Pero te das cuenta cuando ya cierta que nada queda en tu corazón, de esa niñez, de esa, como hablábamos hoy, de esas lindas enseñanzas que teníamos y de que parecía que sentíamos a Dios tan cerca. Ahora no nos sentimos tan cerca de Él. Ahora vos podés decir, pero ¿qué pasó? ¿Es que lo que me enseñaron era mentira? ¿Es que alguno puede pensar o que era una mentira, o se siente culpable por no haber permanecido en eso, o de que es una persona mala y que no puede estar cerca de Dios? Porque hay gente que llega a decir, no, yo no puedo estar cerca de Dios, mira todo lo que hice, con todo lo que yo hice Dios nunca me va a querer o nunca me va a recibir. Porque también hay un falso concepto de creer que los que tienen que estar delante de Dios o seguir en el camino de Dios es porque tienen que ser personas perfectas o no sé, nacidas iluminadas o nacidas santas. Y no existe la persona que nace santa. Ningún hombre de Dios, mujer de Dios que veamos en la Biblia, que nos enseña en la Biblia, a no ser Jesucristo, el Hijo de Dios único, porque nació justamente Jesús por milagro, porque nació como todos nosotros, como todos los seres humanos, sino que Jesús nació por fruto del Espíritu Santo, por la intervención del Espíritu Santo en María, y nació Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro hombre que haya nacido de esa manera. Entonces, todos los nacidos de hombre, naturalmente, todos nacemos con una tendencia a lo malo, al pecado, ¿sí? A desobedecer a Dios. Pecado que significa errar al blanco, la traducción más clara es errar al blanco, errar al plan de Dios, a lo que Dios quería para nosotros. Los seres humanos erramos al blanco. Dios tenía un plan, como te digo, de chiquitito vamos viendo los planes de Dios, pero después nosotros, ¿qué hacemos? Elegimos. Y nuestra tendencia humana es, la Biblia lo enseña, tendemos al mal. Hay una naturaleza en nosotros que la Biblia lo dice como la carne, muchas veces van a leer que dice la carne, o la naturaleza pecaminosa. La naturaleza humana, aunque por ahí muchas veces se usa la palabra humana para bueno, pero la naturaleza humana busca lo terrenal y lo que lleva muchas veces al egoísmo, al orgullo, a la independencia, al ego ese que nos dice, o sea, está buena la independencia para ciertas cosas, pero la independencia de Dios y de decir yo no necesito a nadie que me guíe, que me ayude, no necesito de Dios, yo solo me manejo solo. Bueno,
Esa tendencia a la separación de Dios es lo que trajo la desgracia al ser humano, y lo que nos hace errar al blanco y lo que nos hace apartar de Dios. Y de ese niño que fue de chiquito educado y que vivía y disfrutaba, parecía esa comunión con Dios, la va perdiendo, porque empezamos a elegir. Y ya después nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pecar, justamente. No es que pecamos, no es que nacemos pecadores y somos pecadores solo por ello, sino que pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero de alguna forma se concreta esa naturaleza cuando cometemos el acto. Por eso somos pecadores. No somos solo pecadores por nacer con la tendencia al pecado, que es otra falsa idea. Muchos creen que el bebé nace y que es pecador, ¿no? Entonces decimos, no. Muchas creencias, bueno, te debes sentir identificado tal vez vos si practicás algún tipo de religión, o la religión más común, la católica, donde se dice, bueno, pero el niño, muchos creían, no sé si todavía lo siguen creyendo de esta forma, no, al niño hay que bautizarlo de niño porque si no se bautiza no es un cristiano, no es un hijo de Dios, es un animalito de Dios. Esto es gravísimo decir eso porque no es verdad. No es verdad. Jesús dijo, el reino de los cielos es de los niños, es de los que son como los niños. O sea, Jesús dio a entender que los niños son inocentes, son de Él. Por eso que nosotros cuando éramos niños éramos tan receptivos, como nos cuesta tanto ahora encontrarnos con Dios y recibirlo de Dios, pero de niño éramos tan receptivos, porque somos inocentes, ¿sí? Entonces, no es que nace el niño pecador y es un pecador y si no se le hace un ritual se pierde y si se muere, pobre niño, se va a un lugar que no es el cielo. No, mentira. No enseña eso la Biblia. Te lo digo que esto no lo enseña la Biblia. Lo puede enseñar un dogma, una religión, una tradición religiosa, pero no lo enseña la Biblia. No lo enseñó Jesús ni los discípulos, al contrario. Entonces, nacemos con la tendencia, pero somos pecadores realmente porque pecamos. Porque si no sería injusto. Si decimos, nacemos con una tendencia al mal, pero después se nos juzga por esa tendencia, pero nosotros no hicimos nada malo. No, nacemos con esa tendencia, y esa tendencia, como todo ser humano, la Biblia dice que no hay nadie que no haya pecado en esta tierra. Todos en alguna manera pecamos y desobedecimos a Dios y erramos al blanco, entonces nos convertimos realmente en pecadores, porque nos dejamos llevar por nuestra naturaleza. Podemos elegir otra cosa, pero elegimos siempre lo que nos lleva al egoísmo, como te digo, al orgullo, a la independencia de Dios, a no querer seguir a Dios, porque el principal pecado que mueve a todos los otros es el orgullo, la soberbia, el creer que somos más que Dios, el ignorar a Dios, el ignorar sus palabras. Entonces, ¿a qué iba, querido amigo? Si estás en esa situación de como desesperante, desesperanzado, y decís, ¿por qué no pude ser ese niño que era antes? ¿Por qué ahora me encuentro así? ¿Por qué no seguí los consejos que me dieron mis padres, los consejos que me dieron en la iglesia, donde aprendí, no sé, las primeras enseñanzas de Jesús, o en un tiempo que yo iba a la iglesia y me sentía tan cerca de Dios? ¿Por qué ahora? Yo quiero que sepas que no es ser cristiano, no es ser hijo de Dios, porque alguien te lo puso de chiquitito como ese sello, porque naciste en un hogar cristiano, porque hiciste una ceremonia un día y te dicen que te uniste a Dios. Unirte a Dios, pasar a ser un hijo de Dios, es un acto que tiene que ver con una decisión de Dios, la intervención de Dios en tu vida, y una decisión tuya. O sea, es un 50 y un 50, como se dice, ¿no? Un 50 y un 50. Yo creo que Dios pone casi el 80% para que vos creas. La Biblia nos enseña que es Dios el que interviene para que el ser humano pueda, como lo denomina Jesús, nacer de nuevo. Para que vos puedas creer en Dios, Padre, volver a unir a Él, tiene que ser este milagro, porque es un milagro, se llama el nuevo nacimiento. ¿Sí? Y yo le puse como título, a lo suyo vino y a lo suyo, y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, puntos suspensivos,
porque está sacado de la cita del Evangelio de San Juan, que es donde nos dice esta realidad espiritual, y que todos tenemos que vivir esto para pasar a ser hijos de Dios o cristianos, ¿sí? La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 10: El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Lo vuelvo a decir. El que era la luz